Muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy, ¿ok? Esta semana está dedicada a las relaciones léxico-semánticas en el texto. Me imagino que este número uno es porque, sí, pues, es porque vamos a tener varias semanas dedicadas a las relaciones léxico-semánticas en la lectura. Empezamos con la sinonimia, ¿ya? Es la sinonimia, la primera parte. Bien. Es la sinonimia, la primera parte de este capítulo, vamos a llamarlo así, ¿no? El primer capítulo ha sido, pues, la jerarquía textual, ¿ya? Ahora el segundo capítulo es con respecto a las relaciones léxico-semánticas. Aquí se encuentra la sinonimia, contextual, siempre contextual. Por otro lado, se va a encontrar la antonimia, también contextual. Enseguida la denotación y por último la connotación. Son cuatro posibilidades en este capítulo o en este tópico, ¿ya? Este, hoy solamente veremos la sinonimia, así que va a ser, me imagino, breve, ¿no? A ver, veamos un poco de concepto. Sinonimia contextual. Consiste en determinar el significado similar, ¿ya? El significado similar, no exactamente parecido o igual, sino similar, afín, se podría decir, ¿ya? Un significado afín, una sinonimia por afinidad, ¿no? Una afinidad de una palabra, ¿ya? De una palabra o incluso de una expresión, o sea, de una frase en el texto sobre la base del contexto lingüístico y pragmático. Por ejemplo, la palabra hoja podría, dado sus significados, entenderse de dos formas. A ver, la palabra hoja, ¿no? Es importante aquí que tengamos una noción, ya, una noción, ojo, noción de lo que la palabra puede significar o de lo que significa la palabra. ¿Por qué? Porque ello nos va a ayudar a comprender mejor el significado del término o de la expresión, ¿ya? Dado que es contextual, ¿ok? Así es que va a ser muy importante conocer aquí la mayor cantidad de palabras. ¿Qué pasa, profe, si aparece una palabra que desconozco, o sea, un término novedoso en mi vida? Em, no va a representar mucha dificultad en el sentido de que el contexto te va a ayudar a determinar el sentido, ¿ya? El problema, ¿sabes cuándo se presenta? Cuando la palabra que desconoces aparece como distractor, aparece entre las alternativas, ¿ya? O de repente incluso aparece como clave correcta, porque en las alternativas no hay ningún contexto, pues que te vaya a ayudar a determinar el significado de la palabra. Ahí va a ser el problema, ¿ya? Así es que esperemos que no te toque palabra que desconozcas, ¿ya? Palabra alguna que desconozcas, sino que te toquen básicamente palabras que conoces, ¿ya? Entonces, hoja es una palabra muy conocida, no creo que no conozcas la palabra hoja, ¿no? A ver, veamos cuáles son las posibilidades que aparecen aquí. Que creo que se han confundido, ¿no? Ah, entonces acá tiene que haber una modificación. Estrella, ¿no? Por ejemplo, la palabra estrella podría, dado sus significados, entenderse de tres
formas, ya de tres maneras. ¿Ok? Ya está. ¿Cuáles son esas posibilidades? En primer lugar, cuerpo celeste. En segundo lugar, un animal marino. Y en tercer lugar, una persona que sobresale. ¿Ya? En estos casos, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Este es el significado radial, o sea, es el significado base, ¿no? Ese es el significado básico. A partir de este significado básico, se derivan otros significados. En primer lugar, el animal y en segundo lugar, la persona que sobresale. Claro, habría que investigar quién es primero, ¿no? Si es el nombre del cuerpo celeste o el nombre del animal, ¿ya? Es altamente probable que el nombre inicial sea el del cuerpo celeste. Entonces, ¿por qué se llama así a este organismo? Se le llama así por la forma, ¿no? Por la forma, ¿ya? Hay una relación de semejanza por la forma, ¿ya? Este fulgor, esta luminiscencia de este cuerpo celeste se asemeja en cierto sentido a el cuerpo de este organismo vivo, ¿no? De este animal marino. Ahora, ¿en qué se parece pues una persona que sobresale a una estrella? Bueno, se sobreentiende que una persona que sobresale dentro de un grupo de personas es la persona que tiene más brillo, ¿no? O sea, el brillo, o sea, una característica. No es la forma, sino una característica. De todos los cuerpos celestes, ¿ya? De todos los cuerpos celestes que existen en el universo, eh, las estrellas brillan, ¿no es cierto? Brillan con luz propia, ¿no? Entonces, eso es, por el lado del brillo. ¿Mm? ¿Se entiende eso, no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De ir entendiendo cómo es que las palabras significan, ¿ya? Y veamos un contexto aquí. Esto es descontextualizado, ¿ya? Esto es lo que puede aparecer en un diccionario, ¿ya? Em, entonces, vamos a un contexto, que es lo que necesitamos. A ver, un momento, por favor, un momento. Listo, se había colgado esto. Ya, teniendo en cuenta lo conversado hasta aquí, dos puntos. La estrella de Hollywood, ya, la estrella de Hollywood filmará una película en las montañas de Nueva Zelanda. Bien, estamos hablando de una sinonimia contextual, ¿ok? Contextual. ¿A qué hace referencia el contexto? A lo siguiente, joven. Esto que estoy resaltando de amarillo es el contexto anterior, ¿ya? Así se llama, contexto anterior.
Y lo que voy a resaltar de qué lo puedo resaltar. A ver, veamos qué muestra la paleta. De verde, ¿ya? Obviamente se llama contexto posterior. Contexto posterior, ¿ya? Contexto posterior. ¿Ok? Y te preguntarás, ya, profe, ¿y de qué me sirve eso, no? ¿De qué me sirve saber que hay un contexto anterior, un contexto posterior? Sirve de mucho, ¿ya? ¿Y cómo? En este caso, el contexto anterior no nos ayuda. A veces los dos contextos ayudan, ¿ah? Pero en este caso solamente aparece un determinante artículo, la. Así es que nos olvidamos del contexto anterior y tenemos que buscar en el contexto posterior. Y aquí hay palabras clave. Ajá, palabras clave, sí, palabras clave. Hollywood, ¿no? Conoces Hollywood, ya debes tener una idea. Profe, pero usted me dijo que yo no debo pensar extratextualmente. Bueno, en este caso sí tienes que echar mano de tu experiencia, ¿ya? Filmar también es un verbo que conoces. Y sobre todo, la frase una película, ¿cierto? La frase una película ya te ayuda un montón, porque tiene que existir una relación, ¿ya? Entre una película y este. Tiene que haber un nexo, tiene que haber un vínculo, tiene que haber un engarce, tiene que haber un nexo. Ya está. En una película hay un montón de personajes, ¿ya? O bueno, ya, ya, viéndolo mejor, creo que aquí, ¿no? Claro, la estrella de Hollywood. Ah, ok. Entonces tiene que ver. Ok, ok. Calibrando esto. Vamos a calibrar. Entonces hay que relacionar aquí estrella y Hollywood. Entonces, película se relaciona con Hollywood. Ya está. Sabemos que se refiere a la empresa de cine, ¿no? ¿Y cuál es la idea aquí? La idea es que en Hollywood hay una miriada de actores, ¿cierto? Hay una multiplicidad de actores, ¿ya? Y de esa multiplicidad de actores, ¿ya? Que algunos son actores principales y otros son actores de secundarios, ¿no? Así. De esa multiplicidad hay una persona que brilla con luz propia, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una persona que brilla con luz propia, que tiene sus propios brillos, sus propias características que le hacen resaltar ante las demás personas. Entonces, en ese contexto, el significado de estrella se corresponde ¿con qué? Con una persona que sobresale, una persona que tiene roles protagónicos, ¿ya? ¿Y qué dice acá? Se relaciona con una persona que sobresale extraordinariamente en su profesión. O sea, persona brillante, ¿no? Es una persona brillante.
en la actuación. Ojo. Es una persona brillante, que tiene sus brillos, ¿no? Su propio fulgor, ¿ya? Así es. Entonces, especialmente en el mundo del cine, del espectáculo, acá lo menciona, ¿no? En un léxico vargasiosiano. Bueno, eso creo que no amerita mayores explicaciones, se sobreentiende, se entiende, creo. Entonces, acá la sinonimia contextual consiste en la igualdad semántica que se establece entre una palabra del texto y otra metatextual, basándonos exclusivamente en el contexto de la lectura. Por ejemplo, ayer pasé por la casa del terror y me moría de miedo. El sinónimo contextual de morir. A ver, ¿qué es lo que proponen? O no hay. Esa es tarea de nosotros, entonces, y esto es interesante. Ayer, coma hiperbática, ¿no? Esto es un circunstancial, complemento circunstancial de tiempo, ¿ya? Coma hiperbática. Ayer, yo, ¿no? Ya sabes, ¿no? El sujeto tácito. Acá hay una elipsis. Primera persona singular. Yo pasé por la casa del terror y yo, nuevamente, ¿no? Sujeto tácito, una elipsis, y yo me moría de miedo. Entonces, contexto posterior, el miedo, ¿no? Y el contexto anterior, casa del terror. O sea, pasar por la casa del terror. Ah, ok, entonces el significado de morirse. ¿Cuál debe ser el significado del verbo morirse? Morir, ¿ya? Nomás se puede reemplazar, ¿ya? A las palabras por su misma categoría. En este caso es un verbo, ¿ok? Este caso es un verbo. Y se puede reemplazar por lo que escribas aquí, tendrá que ser otro verbo. Tiene que ser de la misma categoría gramatical. Jamás se te vaya a ocurrir escribir acá un sustantivo, ¿ya? Eso sería pues equívoco, sería un error garrafal, ¿ya? No vayas a escribir un adjetivo, no, tiene que pertenecer a la misma categoría gramatical. Entonces, determina el significado de este verbo. Y el miedo también. En este caso, ambos contextos ayudan. Ya este es el contexto anterior y el posterior. ¿Ves? Este es un buen ejemplo, ¿ya? En el que ambos contextos nos ayudan a determinar el sentido de morir. En efecto, morir aquí no significa pues que la persona llega al final de su vida, que es el significado básico de morir, ¿no es cierto? Claro, morir es llegar al final de la vida, o sea, es cuando se pasa al estadio de ya no vivir, o sea, la persona pasa a mejor vida, como se suele decir con eufemismo, ¿no? Así es, o sea, en este caso no es que por pasar por la casa del terror, esta persona muere, ¿no? O sea, ahí acaba su existencia, ¿no? Ahí queda su vida. No, no, no. En este caso, tampoco puede hacer referencia a la agonía, ¿no es cierto? No es que esta persona esté luchando por su existencia, por su vida, ¿no? Que es el sentido de agonizar, ¿no? Entonces, no. Aquí lo más atinado, según el contexto, es que esta persona, pues, no estaba tranquila, ¿no es cierto? Aquí de fondo hay un sentido de intranquilidad, porque cuando pasas por algún lugar que se considera, pues, embrujado, hechizado, ¿no?
¿Cómo vas a estar? ¿Tranquila o intranquila? ¿Tranquilo o intranquilo? Vas a estar intranquilo, pues, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar un verbo que refleje esa intranquilidad. ¿Y qué término puede ser? Mm, ajá. Y me... Ya. Hay un verbo que se, que se vincula con morir, ¿no? Morir es cuando llegas al término, cuando se consume tu vida, ¿no es cierto? Entonces aquí fácilmente puede ser, ¿no? El sinónimo contextual de morir es consumir, ¿no? Consumía. Y me consumía de miedo, ¿no es cierto? O sea, su vida se iba, o sea, su tranquilidad se iba mermando, ¿no? Entendiendo la tranquilidad como un bloque, ¿ya? Y producto de pasar por la casa del terror, lo cual generó miedo, ese bloque que se puede entender, ¿no? Como una imagen de la vida, se va deteriorando, va mermando, ¿no es cierto? Entonces me consumía de miedo. Podría ser una posibilidad. Aquí tienes que entender que los docentes te van a hacer la vida imposible desde su punto de vista, ¿ya? Así es que aquí los docentes te van a proponer alternativas un poco bastante extrañas, ¿ya? En no pocas veces. ¿Qué más? Podría ser el verbo desesperar, porque el verbo desesperar tiene de fondo, de fondo, el significado de intranquilidad y me desesperaba de miedo, ¿no? Porque me imagino que esa persona, pues al pasar por la casa del terror, no se va a quedar, no se va a detener ahí, ¿no? Lo que va a querer es salir corriendo del lugar, ¿no? Entonces, va a estar intranquila, me intranquilizaba de miedo, ujú, podría ser, pero desesperar, ¿no? O sea, esa intención de caminar rápido, de no esperar nada más, eh, producto del miedo es algo que se relaciona, pues en este caso, con el verbo morirse. Esos dos términos podrían ser, pero esa es la idea. Hay que imaginarnos la situación y el contexto nos ayuda, pues. Ya sabes, el contexto anterior y el contexto posterior. En este caso, los dos contextos nos han ayudado a elegir uno u otro término. ¿Ok? Veamos, ¿qué más dice la teoría? Recuerda que en la sinonimia contextual, las palabras iguales o similares que pueden ser intercambiadas pertenecen a la misma categoría gramatical. Eso es cierto, ¿ya? Efraín es una persona altruista. Altruista, o sea, es un adjetivo. Ah, ya. Y el sinónimo se encuentra aquí, ¿no es cierto? Efraín es una persona dadivosa. Así es. ¿De dónde viene dadivosa? El núcleo es dádiva, ¿ya? Dádiva. ¿Y qué rayo significa dádiva, profe? Significa regalo, regalo. ¿Está bien? Ah, ¿qué más te puedo decir? De repente dadivosa no sea el mejor sinónimo, ¿no? Pero para los fines del examen funciona, ¿ya? Lo que aquí tenemos que garantizar es responder el examen, ¿no? Entonces aquí para el examen funciona, ¿ya? Como siempre me preguntan, ¿no, profe? Entre revolucionario y, ¿cómo se llama?
e insurgente, ¿no? Eh, ¿Hay diferencias o son sinónimos? Claro que hay diferencias, pero dependiendo del contexto, pueden ser sinónimos, ¿no? Una persona altruista tiene sus propias características y una persona dadivosa también tiene sus propias características, ¿ya? Pero para los fines del examen funciona, ¿ya? Eso es lo que nos tiene que importar, que no te interese nada más, no se trata, ¿ya? De que te pongas a meditar, a reflexionar en el examen. No vayas a hacer eso, ¿ya? Tiene que funcionar, ¿ok? Tiene que funcionar. Mientras funcione, no hay ningún problema. Hay que ser prácticos aquí, ¿ok? Veamos el segundo ejemplo. El precio se elevó hasta las nubes. Ah, con metáfora todavía. Esto se llama metáfora, ¿no? Es una metáfora, ¿ya? Una metáfora, ¿ya? Eh, el verbo elevarse. Su reemplazo. El precio subió hasta las nubes, ¿no? Subió. ¿Qué otro verbo pudo ser? Incrementar, ¿no? El precio se incrementó hasta las nubes. Y ahí no hay mayores misterios, creo que se sobreentiende. Este capítulo no es difícil, no tiene por qué serlo. Sinceramente, las preguntas de relaciones semánticas, ¿ya? Se deben resolver o se suelen resolver con bastante rapidez, con bastante celeridad, ¿ya? Relativamente es así. Y bueno, lo que nos interesa, lectura. Por eso venimos acá, para leer, no para tanta teoría, ¿no? Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2010. Por su cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. Coma, indicó a primera hora de hoy Peter Englund, secretario de la Academia Sueca. Bien. Entonces, profe, para el verbo indicar, ¿hay un contexto anterior? Claro. ¿Y cuál es el contexto anterior? Lo voy a resaltar de amarillo. Ese es el contexto anterior. ¿Ya? Profe, pero son las comillas, claro, pues son las comillas, pues obvio, las comillas latinas, ¿ya? ¿Y para qué sirven las comillas latinas? Para rescatar el discurso de una persona, ¿sí o no? Entonces, aquí está ante una cita directa, ¿ya? Es una cita directa. Por lo tanto, indicar es una mención, ¿no es cierto? Entonces aquí mencionó a primera de hoy, a primera hora de hoy, Peter Englund, ¿ya? Indicó, mencionó, comunicó, informó, relató, señaló, todas esas posibilidades. En todo eso tienes que pensar, ¿ya? Indicó, ¿qué dije? Allá, mencionó, informó, relató. Alguna de estas tiene que funcionar. Y la verdad, la curiosidad me gana. Quisiera saber cuál de ellas es. Está entre esto y esto, ¿sí o no? Porque verificar sí no puede ser ni a balas, ¿ya?
mencionó, informó, señaló o anunció. Ah, ya. El contexto anterior también indica, o sea, es el ganador de un premio, ¿ya? Es el ganador de un premio. Entonces, al ganador de un premio se le anuncia, ¿no? No es que solamente se le señala, porque señalar puede hacer referencia a una indicación, o sea, e indicar, a utilizar el dedo índice y decir, y sin decir nada, ¿no? Señalar. O sea, señalar no necesariamente supone decir palabra alguna, ¿ok? Mientras que anunciar sí, pues anunciar supone hablar. ¿Entiendes eso? Sí, ¿no? Por lo tanto, anunciar, pues, ¿ya? Avión. Así. ¿Qué más? Vargas Llosa es el primer autor de habla hispana premiado en los últimos 20 años, desde que en 1990 el galardón recayera en el mexicano Octavio Paz, un año después que el español Camilo José Cela. Recaer. Profe, volver a caer. Recaer. ¿Qué significa en este caso? Recaer. Desde que 1900 el galardón, o sea, el contexto anterior se relaciona con este premio, ¿no? Con este premio, con este galardón. Así es que recaer, ¿qué puede significar recaer? Profe, volver a caer. En cierto sentido, sí, ¿no es cierto? En cierto sentido, sí, volver a caer. O sea, entendiendo que el premio cae, es como algo caído del cielo, ¿ya? Pero en este caso, lo más atinado sería entender que aquí se le asigna el premio nuevamente a una persona, ¿no? O se le asignó el premio a una persona, en este caso Octavio Paz. El galardón se le asignó, ¿no? Se asignó, ¿qué otro término podría ser? Interesante. El galardón. A ver, vamos a ver las posibilidades. Pero esa es la idea. Reconocer, obtener, merecer. Merecer, reconocer, obtener, obtener, reconocer, merecer. Ya, a ver, veamos. Utilicemos reconocer. Ya supongamos que es reconocer la clave. Ya, supongamos que es la clave correcta. Entonces aquí, desde que en 1990 el galardón reconociera o se reconociera en el mexicano Octavio Paz. No funciona, ¿no es cierto? No es claro, es muy opaco. Obtener, obtener. Desde que en 1990 el galardón obtuviera o se le obtuviera, no, no, es raro, ¿no es cierto? Pero, profe, usted está incluyendo un pronominal, el se, ¿no? Y va a haber un riesgo con la preposición, profe. Sí, si hay necesidad de cancelar o de hacer desaparecer la preposición, hay que hacerlo. Esto no es un examen de sintaxis, ya jóvenes, es un examen de semántica.
Sobre todo el significado tiene que mover esto. A ver, se obtuviera, no, no. Y merecer, a ver, desde que en 1990 el galardón mereciera, se mereciera, no, ni una, ni una. Ah, ¿cuál puede ser? Mira, pues, de habla hispana. Claro, el contexto es de pasividad, ¿no? Premiado en los últimos 20 años, ¿ves? Desde que en 1900 el galardón recayera, el galardón lo obtuviera. Ah, bueno, en ese sentido, ¿no? Lo obtuviera, ya, obtener creo que, ¿no? El galardón lo obtuviera. O podría ser se le asignara, ¿no? El galardón se asignara al mexicano Octavio Paz. Obtener o asignar. Entonces, creo que obtener, ¿no? Se reconociera, se mereciera, ¿no? Obtener funciona mejor, ¿ya? En el sentido de que alguien, pues, recibe, ¿no? Recibe un premio, ¿ya? Va, va, va. Aunque mejor era asignar, ¿no? Asignar. Y finalmente, el escritor de La ciudad de los perros es el primer escritor, ¿no? Nuevamente escritor, escritor latinoamericano, ganador del Nobel de Literatura desde el mexicano Octavio Paz en 1990. Y hasta el escritor de La ciudad de los perros. El escritor. ¿Cuáles son las posibilidades? Inventor, ya, pues esto, el literato, ¿no? El autor, barco. Ya está. Aquí hay que analizar las posibilidades y si hay necesidad de reemplazarlo, tienes que hacer, porque ese es el criterio, pues, ¿ya? El criterio es el reemplazo aquí. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí se ha reemplazado elevar por el verbo subir y se ha reemplazado el adjetivo altruista por el adjetivo dadivosa, ¿ya? Entonces, en el examen también tienes que reemplazar y para eso utilizas una por una. Así como hice en cada uno de estos ejercicios, ¿ya? Tienes que reemplazar. No hay otra, no hay otra. Si no tienes necesidad de reemplazar y lo puedes resolver rápidamente, hazlo, ¿ya? Pero si existe la necesidad de reemplazar, también procede así. No te hagas problemas, ¿ok? Creo que ahí terminamos. Sí, se acabó. Bastante breve el asunto. ¿Hay alguna interrogante, alguna pregunta con respecto a la sinonimia contextual, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo bien entonces, ¿no? Continuemos. Bueno, como ya se acabó este material, dejo de compartirles para buscar el otro material y compartírselos, ¿ok?
Bien, jóvenes, ya el material está ahí. No hay mayores ejercicios con respecto a la sinonimia. Ya eso significa que vamos directo a la práctica. A ver, veamos. Ya saben, es una lectura bastante pausada, analítica, ¿ya? La vida intelectual durante el último siglo. ¿Qué pasa con la vida intelectual durante el último siglo? Se ha visto enormemente afectada por una repulsión comprensible hacia el nazismo. Esta era, así tal cual, es una forma antigua de evaluar, ¿ya? ¿En qué sentido, profe? En el sentido de que al día de hoy, la palabra o la frase del cual se toma el examen, ¿ya? Tiene que estar resaltada con negrita. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros los docentes, al menos en el modelo DECO, ¿ya? En el modelo de destrezas cognitivas, se entiende que el estudiante tiene que concentrarse en el significado de la palabra, ¿no? Significado de la frase, ¿ya? Los términos en cuestión, pues, están determinados por su contexto anterior o su contexto posterior, ¿ok? En el sentido lógico de la disyunción, ¿vale? Esta no es una evaluación en la que se intenta identificar quién es el estudiante que encuentra en primer lugar la palabra. Porque a veces cuando realizamos lectura rápida y llegamos a la pregunta número 2 de sentido contextual, pues resulta que no nos acordamos dónde estaba la palabra. Y recuerdo que los estudiantes todavía aplicaban este criterio de aquí, ¿no? Lo he visto en aula, ¿no? Varias veces. Trazaban una línea acá, una línea recta, ¿ya? Y otra línea recta ahí, ¿no es cierto? De repente ustedes han utilizado ese criterio, ¿no? O han utilizado aquella estrategia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacen esto? Para leer más rápido, pues, profe, ¿no? Aquí vida intelectual, repulsión, comprensible, absurda, naturaleza y así, ¿no? Ya no tienen que ir de acá hasta acá, sino van así nomás, así, 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 y de nuevo aquí, 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 y así sucesivamente, ¿no? No, ya no se trata de hacer eso, ya porque no se evalúa la rapidez del estudiante, ¿ya? ¿Qué estudiante puede retener, ¿no? ¿Qué estudiante puede tener la mejor memoria? No, no se evalúa eso. Ya lo memorístico, al menos en el examen DECO, ya está descartado, ¿ya? Ujú. Entonces, para evitar eso, se resalta la palabra. ¿Por qué? Porque una vez que realizas la lectura, ¿no? En este caso, la vida intelectual durante el último siglo, que se ha visto enormemente afectada por una repulsa comprensible hacia el nazismo, con sus teorías pseudocientíficas de la raza y su igualmente absurda glorificación del conflicto como parte de la sabiduría evolutiva de la naturaleza. Hasta ese punto ya debemos tener una noción semántica de lo que puede significar repulsión. Y repulsión, pues, que voy a resaltar de amarillo, se tiene que relacionar con esto, con afectado, luego con teorías pseudocientíficas de la raza, ¿no es cierto? Y mira, ve, la absurda, ¿no? La absurda glorificación del conflicto como parte de la sabiduría evolutiva de la naturaleza. Con todo eso se relaciona repulsión. Entonces, ujú, ya, claro, la vida intelectual se ha visto influenciada, ¿no? Afectada, influenciada por las teorías pseudocientíficas del nazismo y su absurda glorificación. Entonces, repulsión debe tener un significado negativo, una connotación negativa, ¿sí o no? Claro, debe tener una connotación negativa, además que mm,
Repulsa. ¿Has escuchado antes esa palabra? ¿La has leído? ¿Sabes? Ese es el detalle. Si me dices, si me has respondido que no, ahí hay una dificultad ya. Entonces, qué se hace con las teorías pseudocientíficas? ¿Se aceptan o se rechazan? Se rechazan, ¿no es cierto? ¿Qué se hace con algo absurdo? ¿Se acepta o se rechaza? Se rechaza. Entonces, aquí, ¿ya? El significado de repulsión se vincula con rechazo. Se ve afectada por un rechazo. ¿Ya? Pero, profe, porque hay estudiantes que me han preguntado, ¿ah? Escúchame, algunos estudiantes me han preguntado, profe, ¿y el determinante acaso no exige que se tenga que elegir una palabra, un sustantivo en este caso femenino? Porque una es femenino y en este caso rechazo no es femenino, profe. Por eso rechazo no puede ser la clave correcta. Oh, no, joven, no, no. Si lo has razonado así en algún momento, pues este es el momento en el que tienes que desarraigar esa idea de tu cabeza, ¿ya? Hazte un favor y quítate esa idea de tu cabeza, ¿ya? Este determinante artículo no tiene ninguna injerencia, ¿ya? No tiene ninguna injerencia, porque esto no es un examen de concordancia, no es un examen de sintaxis. Y si lo tienes que reemplazar ya por su correlato en masculino, hazlo, ¿ya? No te hagas problemas, por favor, no te hagas más problemas de los que ya tienes que resolver en el examen. ¿De acuerdo? Entonces, la vida intelectual durante el último siglo se ha visto enormemente afectado por un rechazo comprensible hacia el nazismo. ¿Por qué? Porque se basa en teorías pseudocientíficas y glorifica de una manera absurda el conflicto. Listo. ¿De acuerdo?
Ya, tío, ya. Ya, ya. Gracias por la llamada, tío. Ahí estamos en comunicación. Hasta luego, hasta luego. Ah, las disculpas del caso, estudiante. Son cosas que pasan. Ah, me llamó un tío. Un familiar. Ya. Como familiar es ah, un poquito difícil decirle, tío, ya después hablamos. Ya, bueno. Listo, ya sabemos qué significa rechazo. La verdad es que yo quiero, quiero ver, a ver, quiero ver. A ver, 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 a ver. Listo. ¿Qué palabra significa rechazo? Presión, impulso, instinto, propósito, repudio. Repudio. Repudio significa rechazo, pues. Eso sí. ¿Ya? Repudio significa rechazo. Sí, la verdad es que normalmente pasa eso, ¿no? Cuando ya tienes la idea formada, formulada, vienes a la pregunta. Sí, presión, impulso, no. No, no, no. Y repudio tiene de fondo pues una connotación negativa, ¿no? Al igual que repulsión. Propósito, su propósito en el mundo, ¿cuál es el propósito? ¿No? Si tiene una connotación, es más positiva que negativa. Por eso, adiós. Instinto es muy neutro. Adiós. Impulso también es bastante neutro. Entre neutro y positivo, ¿no es cierto? Claro, se descarta. Presión, claro, tiene una connotación negativa, pero en este caso, presión no significa rechazo. Se descarta. Ya está. Sigamos con la lectura. Tiene que ver con el rechazo, las razones, ¿no? Razones del rechazo al nazismo. Ujú. En el último, durante el último siglo, ¿no? Razones del rechazo hacia, razones del rechazo al nazismo. Listo. Era natural rechazar, ahí está la palabrita, ¿ves? Entonces eso significa que vamos bien. Era natural, natural, lógico, ¿no? Lógico, es razonable, ¿no? Era natural o lógico rechazar cualquier cosa que oliera a un enfoque genético de los asuntos humanos. Allá se está decantando por estas teorías pseudocientíficas de la raza, ¿no? Pero los historiadores de las ideas han comenzado a llenar, perdón, perdón, jóvenes, ¿ya? Los historiadores de las ideas han comenzado a llenar otro lado del cuadro. ¿Cuál? El hecho notable es que los dos grandes genocidios del siglo XX, impulsados ideológicamente, provinieron de teorías de la naturaleza humana que eran diametralmente opuestas. Ah, ya. Entonces este texto no va a tratar sobre la teoría pseudocientífica de la raza. Seguramente va a tratar sobre la glorificación del conflicto, ¿no? A ver, los marxistas no tenían ningún uso para el concepto de raza. No creían en los genes y negaban la teoría de la selección natural de Darwin como mecanismo de adaptación evolutiva. Y esto por un lado los marxistas, pero el texto no trata sobre los marxistas, sino sobre los nazis. Entonces, no es un enfoque biológico de la naturaleza humana que sea lo únicamente siniestro. Debe haber hilos comunes entre el nazismo y el marxismo. Ya, el marxismo está ganando protagonismo en este caso, ¿no? Mira, ya va apareciendo aquí, aparece aquí, ¿ya? Y el nazismo ya estaba apareciendo desde el inicio y vuelve a aparecer acá, ¿no es cierto? Ya hay una relación entre nazismo y marxismo, ¿ya? El marxismo totalitario incluso, que atraviesan la creencia en la importancia de la evolución de la genética. Ya, ¿en qué se parecen, no, el marxismo y el nazismo? Un hilo común era el deseo de remodelar la humanidad. Eso se llama ingeniería social.
¿Ya? En el caso de los marxistas, fue a través de la ingeniería social, ahí está. En el caso de los nazis, fue a través de la eugenesia. Ajá. Dos formas de modificar la sociedad, ¿no? Eugenesia. Pues, ¿qué es eu? Lo bueno, ¿no? Lo mejor, ¿ya? Eugenesia, los mejores genes. Ahí está, ¿no? Eso quiere decir que solamente nos vamos a quedar con aquello que tiene buenos genes. Lo que se considera que tiene malos genes, adiós, a la hoguera, al paredón. Ninguno estaba satisfecho con los seres humanos tal como nos encontramos actualmente, con todos nuestros defectos y debilidades, ¿no? Ellos querían mejorar la sociedad, ¿no? En lugar de construir un orden social en torno a rasgos humanos perdurables, pensaron que podían rediseñar los rasgos humanos utilizando principios científicos que en realidad resultaron ser pseudocientíficos. Punto final. Entonces aquí tenemos los rasgos semejantes, los rasgos comunes, las características comunes entre nazismo y marxismo, ¿ya? Que se basaron pues en teorías pseudocientíficas de la evolución. Yo pensé que aquí se va a desarrollar el tema de la glorificación absurda del conflicto, pero no, se ha tratado pues de la remodelación de la humanidad desde la perspectiva del nazismo y el marxismo. Listo. Entonces vamos con las preguntas de opción múltiple. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, el nazismo y el marxismo, ya. Nazismo, palabra clave. Marxismo, otra palabra clave de este texto, ¿no? Compartían, claro, eh, los nexos, ¿no? Los nexos, está bien, compartían un deseo común de remodelar la humanidad. Eso está perfecto, ¿ya? Compartían, deseo común ya es la redundancia, ¿no? Remodelar la humanidad, la eugenesia y, ¿cómo se llama el otro? Ingeniería social, ¿no? Eugenesia e ingeniería social, usando principios pseudocientíficos. Oye, está bien esta clave. Me agrada esta clave. No la voy a descartar, obviamente. A ver, ve, el nazismo y el marxismo empieza bien, ¿no? Empezó muy bien. Empezó como la alternativa A. Entonces, dos palabras clave. Fueron igualmente funestos para la humanidad. Igualmente, ya, vamos a asumir que sí, funestos son desgraciados, ¿no? O sea, que fueron perjudiciales para la humanidad, pues intentaron remodelar la naturaleza humana. Ya, ya. Tengo que elegir entre A o B. No me puedo quedar con ambas alternativas. Tengo que elegir una, ¿ya? En detrimento de la otra, claro. ¿Y cuál es mejor, A o B? ¿Cuál es más informativo? Y en este caso, pues la alternativa A le gana, ¿no es cierto? Le gana a la alternativa B y se descarta. ¿Por qué? Porque aquí está el principio de fondo, ¿no? Ahí está el principio de fondo, ¿ya? Que es un principio pseudocientífico. Ese dato de pseudociencia no se encuentra en la alternativa B, por lo tanto se descarta, ¿ya? Por lo demás, parecen iguales, ¿no? Parecen iguales. A verse, la teoría de Darwin fue el hilo conductor para que el marxismo y el nazismo desarrollaran sus teorías de carácter eugenésico. Esto es falso. Ya es una incompatible fuerte. ¿Por qué? Porque el marxismo no se basó en la eugenesia. Esa relación está pésima, ¿no? Es una deformación de la lectura, ¿ya? Se está diciendo algo diferente a lo que en el texto se afirmó. Por lo tanto, se descarta. D. Tanto el nazismo como el marxismo tuvieron un carácter marcadamente anticientífico. En el texto no se dice anticientífico,
Ya eso es falso. Se dice pseudo, pseudocientífico, ya que es muy diferente a anticientífico. ¿Ok? Entonces, se descarta también. Y finalmente, la vida intelectual durante el último siglo se ha visto enormemente afectada por una repulsión hacia el nazismo. Lamentablemente aquí se deja peligrosamente de lado al marxismo, porque desde que apareció el marxismo ha aparecido hasta el punto final, sobre todo que se comparan ambas formas de pensar el mundo, ¿no? Así es que es una alternativa que no es completa. La mejor, avión. Siguiente pregunta, jóvenes. La número 2 ya la hemos respondido. La 3, a ver. Se infiere que tanto el nazismo como el marxismo, ya. Es una inferencia simple, ¿no? O sea, con una premisa. Esta es la premisa, ¿ya? La premisa está ahí. La premisa es el nazismo y el marxismo. ¿Qué pasa con estos? A ver, glorificaban el conflicto en la historia. Glorificaban el conflicto en la historia. Sobre el conflicto no recuerdo haber leído más, ¿ya? No recuerdo. ¿Ustedes recuerdan haber leído más sobre el conflicto? No, sobre todo ha sido sobre la teoría pseudocientífica de corte biológico, ¿sí o no? Entonces, no afirmo, no niego. Descarto A. B. Buscaban asegurar la paz mundial. Eso nuevamente es incoherente, ¿ya? Esto de aquí, si no afirmas, no niegas, es incoherente. Ya está. C. Usaron a Darwin como base teórica. Ah, perdón, C. No se basaron en principios objetivos. Se infiere que tanto el nazismo como el marxismo no se basaban en... Ah, ya, claro. Se basaron en principios pseudo científicos, ¿sí o no? Eso está bien, esto es verdadero. Y toda inferencia es verdadera, no te olvides. Eso es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Por la pseudociencia. ¿Ya? Pero de repente hay una mejor. A ver, D, usaron a Darwin como base teórica. ¿Seguros que usaron a Darwin? Eso se afirma en el texto. No, se descarta y finalmente generan repulsión entre los intelectuales. Ese es un dato bastante literal, es un dato evidente, no hay nada nuevo ahí. Esta información es novedosa. Ya está. Cuarta pregunta. De acuerdo con lo afirmado en el texto, sería falso o incompatible sostener que el marxismo, pregunta de incompatibilidad simple, ¿no? ¿Qué pasa con el marxismo? Entonces aquí nos tenemos que acordar todo lo que sabemos del marxismo a partir de la lectura. A ver, A, no tomaba en cuenta la teoría genética. Ya, eso es verdad, ¿no es cierto? Eso se indica tal cual en el texto. B, estaba satisfecho con el ser humano. Falso. ¿Por qué, profe? Y esta es la clave, pues. Pero ¿por qué no estaba satisfecho con el ser humano?
porque quería modificarlo, ¿cierto? Quería modificarlo. Quería hacer una reingeniería social. Entonces, utilizaba principios pseudocientíficos, eso también es verdadero. Pero, ¿qué pasó? El puntero no funciona. Ya. Esto es verdad, rechazó la doctrina de la eugenesia, el marxismo, eso también es verdad, ¿no? Porque es de los nazismos. Del nazismo, la eugenesia es nazista. Impulsó uno de los más grandes genocidios. Según la lectura, sí. Así es que Barco es la clave correcta. Y número 5, si el marxismo hubiera asimilado bien la teoría genética, entonces ya pues no habría incurrido pues en postular enunciados pseudocientíficos, ¿sí o no? ¿Habría probado la falsedad del concepto de raza? No necesariamente. ¿No habría partido de principios pseudocientíficos? De repente sí, también. No necesariamente. ¿Habría aceptado la lucha de clases? Esto es incoherente. En el texto no hay. Pero, profe, yo sé que ustedes saben, pero ya les he dicho. Todo es a partir de la lectura. D. ¿Habría prestado mayor importancia a la eugenesia? Ah, ya, al igual que los nazis, como los nazis. Ya. ¿Y habría combatido al nazismo en la Segunda Guerra? No necesariamente. Entonces, la única clave posible es esta de aquí. Y listo, terminamos. Tomen su captura de pantalla. Ya no, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún interrogante? ¿Todo bien? Ok. Bueno, ¿qué les parece si ustedes realizan lectura del texto 2 y lo resuelven, así como si fuera un examen? A ver, procedan, jóvenes.
Muy bien, en este momento ya deben haber respondido, no, ya deben haber realizado la lectura, ¿no es cierto? Así es que ahora marquen las claves.
Vamos con las claves, ¿sí? A ver. ¿Cuál es la idea principal de esta lectura? Tenemos como tema aquí el aborto, ¿no? O interrupción voluntaria del embarazo, así lo llaman acá en esta lectura. A ver, ese tema se encuentra aquí. La interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que en países de América está ganando, pues, está ganando participación, se podría decir, ¿no? Mientras que en países europeos está ganando, pues, está perdiendo apoyo, ¿no? Ahí dice, ve, un apoyo decreciente. En países latinoamericanos está teniendo más apoyo, mientras que en países europeos se va al revés, ¿no? Eso quiere decir que los latinoamericanos quieren tener menos hijos y los europeos están queriendo tener, ¿ya? Eso se entiende. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir? Creo que eso es todo lo resaltante de este texto. Cabe destacar el caso de Corea del Sur, donde el apoyo al aborto legal ha registrado el mayor aumento en los últimos 7 años. Bueno, esto ya no es ni Europa ni América, es Asia, ¿no es cierto? Ah, el caso del Perú, ¿dónde está el Perú? En cambio, Perú es el menos favorable a que el aborto sea legal, ¿ya? Argentina es el país latinoamericano de los incluidos en la encuesta con una mayor aceptación en la legalización del aborto y también el que ha visto aumentar más el apoyo a esta práctica desde 2014. En Perú, ya, claro, el Perú es menos favorable. Estamos hablando de un 53%. Ujú. Aquí están el gráfico, ¿no? Acá ha habido un decremento, una disminución. Suecia, Francia, Reino Unido son países que están en Europa o alrededor de Europa, países asiáticos y latinoamericanos y latinos, ¿no? Latinos, Italia es un país latino. Ujú. Ahí está ganando apoyo, ¿ya? Turquía, una disminución y Perú no sabe, no opina. No aumenta ni disminuye, se mantiene igual. Entonces, en la uno mm, en la uno la clave correcta tiene que ser mm, ya, dedo. Profe, pero Corea del Sur aparece en un parrafito nada más, ¿ya? Es un solo párrafo. Así es que dado es la mejor respuesta. En la uno, en la 2, la mejor respuesta tiene que ser en concreto, relevancia, en específico, pues, en particular, ¿no? Particularidad, avión. 3, si la selección de la encuesta publicada por Ipsos mostrara que en el Perú la aceptación del aborto llega al 54%, ya. Eso significa que ha variado, ¿no? Porque según el gráfico no ha habido una variación, se ha mantenido en cero, ¿ya? Dice aquí variación desde 2016, ¿no? Y esto de acá es de cuándo? De 2021, 25 de junio, 9 de julio. Claro, mira, desde 2016 hasta 2021 no ha habido variación en el caso peruano, se ha mantenido en cero. O sea, en este tramo temporal, ¿no? En este lapso, ya siempre ha sido 53%. En ese lapso, ¿ya? Entonces, si una encuesta publicara que hay una aceptación de 54%, habría pues un incremento. Mm, ya, Elena.
Bien. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es compatible? Aquí. Acá. No ha habido una variación desde 2016 hasta 2021. ¿Ya? Y como aquí no se indica al día de hoy, entonces casa. Y por último, se infiere acerca del aborto en Latinoamérica que en Latinoamérica. No puede ser A por el solamente. ¿Ya? B. En Chile hay más personas que apoyan el aborto que en Estados Unidos. A ver. Infiere acerca del aborto en Latinoamérica. El caso Chile, a ver, y Estados Unidos. Estados Unidos no está aquí. El texto continuo. Europa, América, Corea del Sur, ya, no hay Estados Unidos. Aquí está Estados Unidos. Ha habido un incremento de 2 puntos porcentuales para mantenerse en 66 y Chile ha tenido un incremento del 8%, más que Estados Unidos, ¿sí o no? Ya. Entonces, puede ser que en Chile hay más personas que apoyan el aborto que en Estados Unidos. Ujú, ya. En España, hacia el 2014, ya, pero la premisa es el aborto en Latinoamérica, ¿no? Y no puedes responder con España, pues. Con Chile estaría bien, pero con España no. España no es un país latinoamericano. Es un país latino, sí, pero no americano. Entonces, chao. En Perú hay una tendencia ascendente, mentira, no varía. Con mayor desarrollo. México, India, Estados Unidos, Rusia, Chile, Italia, Argentina, Corea del Sur. Pero el problema es Corea del Sur, pues Estados Unidos, India, que no son países latinoamericanos. ¿Ves? Entonces, bueno, ustedes son testigos de que no hay otra. Bien, ahí están las claves, jóvenes. Este espacio en blanco, ¿cómo? Ah, no sé qué pasa ahí. No. Ahí están. Esas son las claves de las 4 primeras preguntas.
Y estas son las claves esta es la clave de la última. Vamos con el texto dialéctico. El rechazo al racismo está actualmente muy extendido. Ya, acá. Ahí está un tema polémico, el racismo, ¿no? Y su rechazo. Describir una política, una ley, una tendencia a una nación como racista es equivalente a condenarla. Quienes creemos que la discriminación racial es mala, lo hacemos porque consideramos que no se debe elegir la raza como razón para tratar a una persona de modo diferente a las otras. Entonces aquí tenemos una posición contraria al racismo, ¿no? Porque la raza es irrelevante para el hecho de que una persona pueda obtener un empleo, votar, recibir una educación superior o cualquier beneficio o carga de este tipo. Se dice que la irrelevancia de la raza convierte en arbitrario reservar todas estas cosas para la gente de una determinada raza mientras se las niega a otras. Ah, ya. Arbitrario quiere decir parcial, pues, ¿no? Parcial, injusto, parcial, injusto, discriminador, ¿no? Para unos sí, para otros no. Entonces, falta ahí, aunque arbitrario también. Ah, a ver, reservar todas estas cosas para unos sí, otros no. Así, por ejemplo, cuando consideramos cosas como el empleo, es evidente que las desigualdades entre los candidatos a un puesto vacante han de ser desiguales en sus capacidades para desempeñar los deberes que el puesto exige y tal vez la medida de beneficio que el puesto pueda reportar a un aspirante o a otro. Es difícil pensar en alguna cosa para la cual la raza sea una característica relevante. La raza es irrelevante, en todo caso, eso es lo que se está retirando aquí bastante. Ya sabemos de qué va, entonces, siguiente texto. Aquí se tiene que hacer pues una apología del racismo. Claro, a diferencia del texto A, que ha sido una crítica, ¿no? Un director de cine está rodando una película sobre la vida de los negros que habitan en el Harlem de New York. El director busca actores negros. Un actor blanco se presenta al casting, pero el director se niega a admitirlo a una audición diciendo que la película trata sobre negros y que no hay ningún papel para blancos. A eso se le llama racismo inverso. El actor replica que con una peluca, perdón, apropiada y un buen maquillaje puede parecer un negro. Ay, 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 eso también es polémico, es recontrapolémico, ¿ya? Además, puede imitar perfectamente las maneras, los gestos y el habla de los negros de Harlem. No obstante, el director se niega a considerarlo adecuado para el papel porque para la concepción de la película que él tiene es esencial que la experiencia del negro sea auténticamente retratado. Y por bueno que un actor blanco pudiera ser, el director no se sentiría satisfecho con el producto final. Este director está discriminando según las líneas raciales, pero no puede decirse que discrimine de modo arbitrario. Uy, en este caso sería de modo, ya, injusto igual, pues, ¿no? Claro. Entonces, ya, estaba buscando injusto. El antónimo, justo, pues, Elena, ¿ya? ¿Y qué más? Su discriminación es legítima, es buena, pues, ¿no? Para sus fines y sus demás objetivos es perfectamente legítimo. Ya está, ya está. Entonces, claves. El tema que se discute en ambos textos es avión. Antes de que acabe el tiempo. Ahí. Avión. Los alcances y límites de la discriminación racial, ¿no? Los alcances sería lo bueno que se ve y los límites lo malo que se ve. ¿Ya? Por eso es general esta clave. Sí, está bien. 3. Es una afirmación incompatible con el texto A sobre la discriminación. Mm, hmm, ya. César, pues. Solo la discriminación laboral, dice. No, no, no. Todo tipo de discriminación supongo yo que se debe de rechazar.
¿Ya? 4. Se infiere del texto B que la discriminación, esta es tu premisa. La discriminación es una premisa incompleta. ¿Ya? Mm, mm, Ya. Barco. La discriminación puede estar justificada en algunos casos, por ejemplo, cuando se filma una película de negros y se presenta un actor blanco, ¿no? Obviamente se tiene que descartar al actor blanco, porque se trata de una película de negros, ¿no? Y si un director de cine peruano quisiera hacer una película cuyos personajes fueran indígenas, ya, sería sancionado, pensaría dos veces el tomar una decisión, cometería un acto de discriminación, o tendría como primera opción contratar actores negros. No, perdón, actores de rasgos indígenas. Claro, tendría como primera opción contratar actores de rasgos indígenas, pues, según la perspectiva del texto B, y ya está. Listo, jóvenes. Según B, ¿ya? Esto, según el texto B, ¿no? Al igual, análogamente al texto D de los negros, ¿no? Ahí está. Tomen nota. ¿Tenemos tiempo para algo más? No, no, ya no, ya. Nada, jóvenes. Ahí lo vamos a dejar. Ya, falta un minuto para terminar. Y nada, ¿alguna pregunta hasta aquí? De repente, como hemos avanzado rápido, tengan alguna pregunta. Es la primera vez que aplicamos esto, ¿ah? La primera vez que ustedes desarrollan un texto solos, ¿ya? Solas. Y hemos leído un texto dialéctico, pero de manera veloz. Los textos dialécticos se suelen leer así rápido. Una vez que ya detectas qué pasa en el texto A, el texto B se lee, pero rápido. ¿Sí? ¿Alguna cuestión, jóvenes? ¿Alguna interrogante? Sino para hacer uso del receso. Ninguna. Todo bien, entonces. Cuídense mucho, jóvenes. Estudien bastante. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Hasta la próxima. Chao, chao.